7:34. Estamos ya con el profesor Peralta. ¿Cómo está, profe? Aquí está. Un poco mojado, lo veo. Un poco mojado. Sí, bueno, se lo pilló la lluvia. Cometí ahí. una imprudencia. Me fui en bola. Se vino cantando bajo la lluvia el profesor. Exacto. Pero bueno, sí. está bien. Un poquito de agua. Eso, no la esperaba tan temprano, parece, profe. Lo sorprendió. No, mira, yo soy víctima de la buena paternidad. Mi hija iba saliendo despistada. Yo le digo, ¿y el paraguas? Oh, dijo, y se lo llevó. Y después no había paraguas. Otro. No fue habido. Así que dije, ya, vamos, loco, vamos. Bueno, vamos. iniciamos en este momento la campaña Un Paraguas para el profesor Peralta. Pero inmediata. Profesor, a ver, hemos tenido mucha conversación política que tiene que ver con la campaña sucia, ¿no? Oh, sí. La campaña asquerosa, como dijo la candidata Matei, que Sí, primero sí, anunció acciones legales, que después desistió. Ayer anunció que no iba a insistir en aquello. Pero bueno, lo de las campañas sucias, ahora saltaron mucho a decir, yo también he sido objeto de todos han tenido, digamos... como un Me Too político. Exactamente, un Me Too político. Todos han sido víctimas de campañas sucias. De cochinada. Pero esto de la campaña orquestada... Sí, es otra cosa. De larga data, ¿no? Claro, claro. Campaña en mi contra, he sido víctima de... Bueno, en fin, no vamos a decir que es algo nuevo. La forma tiene unos canales que son más novedosos, pero la historia, profesor, nos cuenta muchísimo sobre esto también. No es la primera vez que alguien declara que está siendo objeto de una campaña sucia. Claro, sí. Y sobre todo yo creo que eso aparece mucho cuando son campañas o conflictos, luchas al interior de los partidos o de los conglomerados, o sea, de un mismo sector. Claro. Porque esas cuestiones se hacen de manera más solapada, ¿no? Porque se supone que el rival es otro, ¿no? Que son socios, amigos, de que seguirán juntos, ¿no? Entonces se hacen de manera, digamos, a lo Guerra Fría, ¿no? Bueno, la derecha siempre ha estado un poco estigmatizada por esto, ¿no? Que se agarran a cuchilladas y que eso les ha impedido unirse en determinados momentos el espíritu políticos. De fronda, como decía Alberto Edwards. Exactamente. Y sin ir más lejos, la propia Evelyn Matei fue protagonista de uno de los hechos quizás más llamativos desde la vuelta a la democracia. Sí, claro. Por también la conocido Radio Kyoto, como Piñera Gate. Exactamente. Sí, hay el misil a la línea de flotación de la patrulla juvenil. Exactamente. Claro. Sí. Bueno, ese también fue un conflicto al interior de la derecha. Tal cual, una derecha joven, renovada, que aparecía con la vuelta a la democracia, ¿no? Sí, varios que ya quería ser presidente de la República en esa primera... Claro, ese torpedeo es en el contexto de la elección de candidatos para la elección del 93-94, al final del gobierno de Elwin, que fue muy breve. Exacto, para la sucesión de Elwin. Exacto. Y ahí, claro, fue bien rudo, ¿no? Y bien oscuro también. Y yo creo que tiene que ver con ese tipo de conflictos internos, por así decirlo. Es como las guerras civiles, ¿no? Que son tan sangrientas y también tan oscuras. Y tiene que ver con que Evelyn Matei se enfrentaba a Piñera, dos jóvenes de esa generación. Sí. Porque ella se sentía un poco discriminada en ese grupo que no se le tomaba tanto en consideración. Sí. Pero también con otras fuerzas de derecha más tradicionales que no veían para nada con buenos ojos la aparición de Piñera, pues este gallo joven, empresario, que había votado que no. Y no solo de Piñera, sino que de esa disque patrulla juvenil, ¿no? Claro, que planteaban una alternativa de derecha liberal despinochetizada, se supone, ¿no? Que estaban negociando cambios a la Constitución, de hecho. Claro, venían de las reformas del 90, 89-90, que fueron importantes en ese momento. Y ahí estaba también Andrés Alamán, que en aquellos años también era un joven liberal, ¿no? Dentro de la derecha. Alberto Espina también, compañero de generación, y se supone que también de esa tendencia, ¿no? Esos eran los cuatro, ¿no? Claro. Alamán, Espina, Matei y Piñera. Ellos eran la patrulla juvenil. Exacto, justamente ahora podríamos ver, claro, quién es el hombre elástico, el campo de fuerza, la mole, ¿cuál es la mole? A uno se le vienen imágenes, ¿no? De hecho, si uno tuviera una revista satírica, empezaría a ver inmediatamente, de inmediato una portada. Se extrañan, ¿no? Claro. Sí, así un topacio, un clínico, algo así. Ay. Sí. Claro. Bueno, claro, tiene que ver con esas disputas internas y cómo es un escándalo público muy bochornoso en un programa de debate político, ¿no? En un programa en el canal Megavisión,
propiedad entonces de Ricardo Claro. Que estaba de panelista en el programa, además. Es que él apareció ahí para ese programa en particular. Exacto, llegó como panelista con la radio para mostrar la grabación. Con la famosa Kioto, ¿no? Y la puso arriba de la mesa y dio una explicación en que él había recibido informaciones y él aclara, porque yo soy una persona que recibe mucha información, ¿no? Ricardo Claro era de temer. Y que, bueno, que se lo dio a alguien que él no conoce, ¿no? Que la fuente era desconocida, como que a alguien se le ocurrió, y que le había mandado este cassette, ¿no? Donde había una intervención de una conversación telefónica entre Sebastián Piñera y un amigo de él que se llamaba Pedro Pablo Díaz, donde le pedía insistentemente que en el debate que se venía en ese mismo programa de Megavisión, uno de los periodistas, que era Jorge Andrés Richards, fuera muy rudo con Evelyn, claro, pero de una manera bien civilina, ¿no? Lo dice Piñera en la grabación, de que no sea, que sea, digamos, muy considerado para que no se victimice y que la trate, comillas, como cabra chica, ¿no? Entonces también está esa intención del ninguneo machista, ¿no? De que las mujeres son niñas, son irracionales, impulsivas, ¿no? Y en consecuencia ponerla como una persona indecisa, cambiante, dubitativa, poco preparada. Y eso lo hace Ricardo Claro en vivo y en directo con los panelistas ahí, entre ellos el señor Richard, ¿no? Donde Pedro Pablo Díaz decía, no, yo voy a hablar con él y no hay problema, lo tenemos todo listo. Todo eso salió al aire en el programa ahí mismo, con la radio marca Kioto, que es muy recordado. Y con Piñera esperando entrar, escuchando era ahí el siguiente mismo. Entrevistado. Venía, estaba en bambalinas, imagínate cómo habrá quedado con eso por televisión. Y luego, señor Piñera, hacia adelante. Ahora, profesor, ahí quedó en evidencia algo muy propio de esos años, de esos primeros años de la democracia, de la vuelta a la democracia. Y es que en el ejército se pinchaban los teléfonos de los políticos. Sí. Eso fue lo más preocupante de todo, claro, diría yo. Porque así surge esa grabación. Claro, porque había, se supone que del Comando de Telecomunicaciones, no del ejército, estaban pinchando conversaciones de todo el espectro político y que esa había sido filtrada. Nunca se supo bien cómo, por qué. Evelyn Matei. Los pinchazos de ahora del fiscal Cooper son una nimiedad al lado de este panorama, ¿no? Además que pensar que el ejército, que supone subordinado al poder político, está haciendo esta clase de operaciones de espionaje político cuando era comandante en jefe el general Pinochet. Nos muestra el poder político y la relevancia del ejército, y más aún si uno piensa que esa operación política no solo destruyó las aspiraciones presidenciales de Piñera, ¿no? Al aparecer como un sujeto turbio que anda haciendo maquinaciones y estas guerras sucias, sino que además de Evelyn Matei, porque luego se descubre que efectivamente esta era una fuente desde el ejército que ella estaba enterrada. Entonces destruye no solo a Piñera, sino que entregan a ella, a esa generación completa. Exacto. ¿No? Y ese se supone intento de renovación liberal de la derecha por parte del ejército, y con Ricardo Claro de por medio, quien estuvo involucrado en el financiamiento de la DINA. Entonces tú puedes ver ahí cómo estas luchas al interior de la derecha van en la destrucción de un sector que aparece como incómodo o amenazante a otro más tradicional o conservador, ¿no? Bueno, ese fue un episodio muy importante en el devenir, ¿no? De la derecha hacia adelante. A Piñera le costó varios periodos después recuperarse eso para llegar a ser presidente. Y doña Evelyn Matei se fue a la UDI. Claro, ¿no? Claro. Se retiró un tiempo de la política. Y ese grupo se reventó. O sea, esos afanes de derecha liberal hasta ahí más llegaron. Y eso es relevante, porque era interesante tener ahí una derecha alternativa a la otra, por decirlo de algún modo, ¿no? Oiga, profe, ¿y qué otras historias de guerra sucia política se pueden consignar? Bueno, hay una que es quizás inaugural en este tipo de cosas también, del sector conservador. Ajá. Que una famosísima elección, que es la del año 1841, que es cuando es elegido Manuel Bulnes presidente, y que tiene una explicación que digamos que es política, y otra que es más bien romántico-folletinesca. Y ambas se cruzan, ¿no? Entonces está como lo político con lo familiar, que era algo en esa época aún más importante que ahora, porque la élite gobernante era menor, ¿no? Más restringida, más cerrada, y los vínculos familiares ahí eran de la mayor relevancia. Y bueno, esto tiene que ver con la elección del 41, que es el fin del gobierno de José Joaquín Prieto, que el gobierno es la década portaliana, ¿no? Un gobierno sumamente autoritario, marcado por la guerra civil con la que llegan al poder,
y luego la guerra contra la Confederación, y durante casi todo ese decenio, ¿no? Esos 2 quinquenios de Prieto, fue un gobierno muy autoritario, muy represivo. Los liberales fueron expulsados de la vida política, perseguidos, expatriados, como se decía en la época. Y bueno, tras la muerte de Diego Portales y luego tras el triunfo en la guerra contra la Confederación, viene una especie de periodo de reconciliación nacional. Yungay a principios del año 39, ¿no? A fines de ese año regresa el ejército expedicionario, y ya a esas alturas, por ejemplo, los estados de excepción que existían debido a la guerra se levantan. Entonces se permite cierta libertad de prensa, regresan algunos exiliados. Entonces es como un inicio, es un poco, si uno lo piensa, guardando las proporciones, a lo que ocurrió a fines de los 80, claro, ¿no? En Chile, en vísperas del plebiscito y la elección del 89, cuando apertura, ya ¿no? Una abertura. Eso es. Entonces venían las elecciones del 41 y el presidente Prieto dice, bueno, necesitamos aquí un delfín, porque lo que el gobierno decidía en el momento generalmente salía, ¿no? Porque tenían todo el poder político a discreción. Y deciden que no hay mejor candidato que Manuel Bulnes, porque es el héroe del momento, ya que viene de triunfar en la guerra, ¿no? Era el hombre más popular. Y resulta que, bueno, se presenta la candidatura de Manuel Bulnes el año 41 y empieza a aparecer un periódico que se llamaba Guerra a la Tiranía, que daba la impresión de ser un periódico radical, liberal, ¿no? Como una especie de precursor de la sociedad de la igualdad, que atacaba con mucha violencia a Manuel Bulnes, ¿no? Haciéndole guerra sucia, ¿no? Desacreditándolo personalmente. El equivalente a los bots de ahora. Exacto. Porque nadie sabía quién era, ni sabía muy bien de dónde era este diario, se suponía que eran de unos exaltados, ¿no? Y bueno, decían que Bulnes no estaba preparado, que era un militar sin experiencia política, que era un hombre tosco, que era básicamente un bruto, que estaba rodeado de asesores que lo manipulaban, de que además se acusaba de nepotismo porque era sobrino de Prieto, y de que significaba el regreso del militarismo a la política, ¿no? Y con acusaciones personales muy violentas en contra de este especie de monigote militar bruto que no tenía idea de nada y que era manejado por poderes oscuros, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Y se descubre que esto venía del interior del mismo gobierno, de el hasta entonces ministro del Interior y luego de Hacienda, que es el don Joaquín Tocornal, que es uno de los personajes más importantes de ese periodo político. Durante el gobierno de Prieto hubo 2 ministros importantes, Portales, ¿no? Y Tocornal. Casi como que se iban rotando. Y él fue ministro del Interior hasta el año 40. El año 40 él fue ministro del Interior y Prieto se retiró del mando durante 6 meses y él fue vicepresidente de la República 6 meses, o sea, presidente del ejercicio. Así que don Joaquín Tocornal quedó, parece, con muchas ganas y empezó a maniobrar contra Bulnes con grupos ultraconservadores que veían con mucha desconfianza la candidatura de Bulnes, porque les parecía un sujeto raro, venido del sur, de la provincia, militarote, no parte de esta élite, sucesor de Prieto, que era un poco de la misma calaña, también como de Concepción. A Portales lo habían tolerado porque era funcional, pero ya no querían más con este tipo de sujetos, y este tipo de medidas de apertura tampoco les gustaban nadita, ¿no? Entonces decían poner a Joaquín Tocornal para dinamitar a Bulnes y ser el elegido presidente, y pololeándose a los liberales, ¿no? Perdón, ¿y esto se hacía con recursos públicos entonces, la publicación de este pasquín? No, era un pasquín de origen bien oscuro. Claro. Tocornal fue ministro del Interior y cuando vienen las elecciones Prieto lo saca el ministerio porque se da cuenta que este es peligroso y pone a Manuel Montt, que va a ser quien va a llevar adelante el proceso eleccionario. Generalmente los ministros del Interior, cuando se nombran en un proceso electoral, son para eso, ¿no? Para que organicen, ¿no? La elección. Entonces pone a Montt, que era más de su confianza y que también era un sujeto visto con desconfianza. En esa época, aunque nos parezca raro, los Montt eran unos advenedizos, ¿no? Era como una familia de clase media provinciana, nada, no les gustaban nadita. Ninguno de estos personajes, ¿no? Y uno asomado. Un trepador, ¿no? Sí, Manuel Montt hizo carrera en el Estado. Sí. De hecho, tenía que ver con esa pugna. Los terratenientes, muy cercanos a la Iglesia Católica, y el Estado, al interior del mismo grupo gobernante, como Manuel Montt. Claro. Piensa tú que Manuel Montt fue inspector y rector del Instituto Nacional, luego ministro de Justicia e Instrucción Pública, presidente de la Corte Suprema, ministro de Interior y presidente. Y Varas, que fue su compañero, tuvo los mismos cargos que él justo cuando él los dejaba. Se hacen carrera en el Estado, ¿te fijas? Son otra cosa.
Y bueno, y Tocornal busca, ¿cierto?, llevar adelante este saboteo y pololearse a los liberales, y Bulnes se entera. Que de tonto, no tenía nada. Lo hace por fuera. Lo hace por fuera a la mala, con un diario inventado que él decía que no tenía nada que ver. Claro. Entonces, ¿qué hace Bulnes? Llama a otro personaje muy importante en la época, que era Manuel Rengifo, que fue ministro de Hacienda mucho tiempo. Sabes que se dice sillón de Rengifo al de los ministros de Hacienda por este personaje, ¿no? Claro. ¿Quién ocupa el sillón de Rengifo? Claro, que también era, digamos, el grupo conservador, pero más modernizante, y tampoco le gustaba a estos conservadores. Y con Rengifo logra él negociar primero Bulnes con los liberales. Y tienen una famosa reunión, la elección era en junio, en mayo, el día 21 de mayo, una casona, donde está Rengifo, donde está Bulnes, donde está Pinto, que es el líder de los liberales, y ahí se ponen de acuerdo. Y dicen, muchachos, vienen las elecciones, vamos todos a la elección, pero esto no se lo vamos a decir a nadie. Vamos a hacer una elección limpia, la intervención va a ser mínima, garantizamos. El que sea elegido es apoyado por el otro. Si gana Bulnes, Pinto lo apoya. Si gana Pinto, Bulnes lo apoya. Y viene una etapa en que se van a terminar todos los procesos políticos, van a retornar todos los, digamos, exiliados, van a ser después restituidos en sus cargos todos aquellos que fueron exonerados, incluyendo los militares expulsados del ejército. Y los liberales dicen, vamos. Y de esa manera, Tocornal lo madrugan y aparece la candidatura de Bulnes y la de Pinto, pero por detrás ellos estaban de acuerdo. ¿Y cómo se sabe que estaban de acuerdo? Que pocos días después de esta reunión que fue secreta, se anuncia el compromiso de matrimonio de Manuel Bulnes con la hija de Pinto. Wow. Claro, esa historia, ese romance, ¿no? Ese romance, que ha sido también un capítulo aparte. Claro. Sí, tal cual. Entonces es una alianza política y también una alianza familiar. Yeah. Que sabotea, ¿cierto?, sí, a don Joaquín Tocornal en sus aspiraciones presidenciales, y a este grupo conservador. Y esto sale elegido. Queda al descubierto él con esta trama, ¿no? Queda al descubierto y queda con esta guerra sucia queda dando bote, ¿no? Con esta trama de desprestigio. Claro, de ahí él sale y Manuel Montt va a ser primer ministro y Rengifo ministro de Hacienda de Bulnes, lo nombra al tiro, ¿no? Y va a estar durante ese decenio, y si bien Tocornal va a seguir siendo una persona muy influyente, nunca va a volver a tener una posición como la que tuvo en ese momento de haber accedido al poder. Y esta fue una pugna entre los sectores más conservadores y más liberales de la derecha y los sectores más cercanos a la Iglesia Católica y los más cercanos a la que se podría decir la institución del Estado. Bueno, es una pugna que se va repitiendo entonces. Exacto. Porque esta historia que usted acaba de contar, claro, tiene que ver con los que empiezan a aparecer en el mundo del poder de la derecha y que tratan de ser neutralizados, ¿no? Como pasó con la historia del Quiotazo a comienzos de los 90. Exacto. Aquí Bulnes es un aparecido, ¿no? Claro. Es como el tipo del momento. Ahora, en esta disputa entre Evelyn Matei y el mundo republicano es al revés, porque Matei a esta altura forma parte del establishment de la derecha, ¿no? Del mundo instalado de Chile Vamos, versus los que pueden ser más conservadores en ciertas formas de pensar, ¿no? Pero son la novedad. Pero son la novedad, no son los que vienen aquí a disputarle el poder a otros sectores de la derecha. ¿No? En el conflicto, ¿no? En la trama del conflicto. Claro, es eso. Pero algo que se repite en la historia. Sí, de hecho, durante el gobierno de Bulnes esto queda más o menos, digamos, controlado, y al gobierno siguiente, que es el de Manuel Montt, va a estallar nuevamente entre conservadores y los llamados nacionales montbaristas. ¿Con guerra sucia también? O sea, esa es la famosa cuestión del sacristán. Claro. Y ahí va a ser la división definitiva de la entonces derecha. A la década siguiente se fundan los partidos conservador y liberal. Claro. Que ya instalan desde un punto de vista ya formal de que efectivamente la derecha o el grupo dominante va a tener dos almas, por así decirlo, ¿no? Una más católica tradicional y otra más liberal, estatal, digamos más cosmopolita. Ajá. Ahora, en esta historia de desprestigiar a un candidato, a un político, haciéndole creer a la gente que está en una situación médica particular o que está sufriendo de Alzheimer, como denunció la propia Evelyn Matei, que se planteaba en algunas publicaciones. ¿Hay algo parecido a eso en la historia? No sé si de la derecha o tal vez en otros sectores también, ¿no? Sí. Por ejemplo,
a Manuel Balmaceda, ¿no? En el contexto de la guerra civil, el año 90, antes que estallara la guerra, incluso antes, cuando empieza este conflicto muy fuerte con el Congreso y con los partidos políticos, lo empiezan a acusar de que está demente. Incluso hay un parlamentario que pretende llevar adelante una acusación constitucional por que no tiene las facultades suficientes para gobernar, porque dice que está loco. Y eso era totalmente inventado. Lo que pasa es que lo querían sacar y les caía mal, no les gustaba su personalidad. Imagínate tú, que hasta lo acusaban, imagínate la frase, de que tenía modales de mujerzuela. Esa clase de frases, ¿no? ¿Y esto se expresaba dónde? En la prensa. No, la prensa era muy abundante y además en épocas de contienda electoral surgían pasquines, o sea, así como ahora surgen los bots, surgían periódicos que duraban lo que duraba la elección, claro, ¿no? Como La Guerra a la Tiranía, donde Joaquín Tocornal, por otra mano, desprestigiaba a Bulnes acusándolo de ser un milico inútil. Y bueno, vimos que de inútil no tenía nada, porque supo llevar 2 gobiernos y la verdad que el periodo de Bulnes fue súper importante. Claro. Entonces, claro, utilizaban la prensa y los pasquines de ocasión. Digamos. Ahora, hay aspectos que siempre como que se enfatizan cuando se intenta desprestigiar a un mandatario o algún parlamentario o político en general, que tiene que ver con las facultades mentales, ¿no? O las enfermedades, o los problemas de salud mental eventualmente, se ven repetidamente, y también con el alcoholismo, ¿no? Ah, claro. Esa acusación ha surgido más de alguna vez en la historia de Chile. Sí. Bueno, yo creo que es muy lamentable porque eso muestra cómo aquellos que lanzan esas acusaciones no tienen argumentos políticos, ¿no? O sea, cuando tú te vas en la personal, ¿no? Cuando acusas enfermedades o cuando recurres a Freud en vez de recurrir a Hegel y a Kant, ¿no? Que lo hacen algunos columnistas de la plaza, quiere decir que no tienes herramientas, ¿no? Es como cuando a Janet Jara dicen que sus méritos por su simpatía, ¿no? Eso está muy bien. Que con las mujeres pasa mucho pero eso. Pero claro, como que es encantadora, como es simpática, como que es acogedora. Y bueno, son elogios, pero ¿con su qué? Porque lo que están queriendo decir es que en realidad son solo habilidades blandas y que no hay motivos políticos para sus logros políticos. Y ese es un ninguneo. Bueno, hay historia con las campañas y las campañas sucias o que tienen que ver con el desprestigio de candidatos. Sé que el profesor Peralta nos ha traído hoy día a propósito de esta contingencia que no es nueva porque tiene muchísimos episodios.